Ahí. Ya. Muchas gracias por esa presentación. Soy la doctora Alicia Muñoz León. Como bien me explicaron, soy neuróloga de adultos y soy subespecialista en esclerosis múltiple y neuroinmunología. Esta es la clase de esclerosis múltiple y no tengo ningún conflicto de interés con esta clase, así que todo lo que les voy a poner acá es basado en la evidencia. La hoja de ruta que vamos a seguir va a ser una introducción corta. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la esclerosis múltiple. Voy a mostrar dos casos clínicos como para sacar datos de la clínica de la esclerosis múltiple. Después vamos a hablar un poco más de clínica, estudio diagnóstico, qué son las bandas oligoclonales, cómo es la resonancia en esclerosis múltiple, los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, pero algunas palabras porque no es algo que tengan que saber en profundidad y además igual lleva mucha información, así que para que tengan una noción. Después vamos a ver diagnósticos diferenciales, tratamiento y algunas consideraciones considerando que esta es una patología GES que asegura una canasta de tratamiento y rehabilitación. Y además también tenemos la ley Ricarte-Soto cuando tenemos la esclerosis múltiple primaria progresiva y cuando tenemos que usar medicamentos de alta eficacia. Y algunos mensajes finales. Bien. Como introducción, bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica de etiología autoinmune y tiene un componente inflamatorio que está determinado fundamentalmente por brotes y también un componente degenerativo también determinado por daño axonal. Tiene una incidencia global de 2.1 casos nuevos por cada 100.000 personas al año y se estima que casi 1.8 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo. Esto puede variar en regiones, siendo mucho más común en países de altas latitudes, menor hacia la línea del Ecuador. Y es importante conocerla porque cuando no hay tratamiento es una causa frecuente de discapacidad no traumática en población joven. Clásicamente tenemos tres fenotipos, que aquí les voy a explicar que también se pueden superponer, pero lo clásico es esclerosis múltiple remitente recurrente, cuando es un paciente o un perfil de paciente más inflamatorio con brotes y recuperación, brotes y recuperación. Después la esclerosis múltiple secundaria progresiva, cuando yo tengo un patrón de brotes y después comienzo con un deterioro paulatino independiente de brotes. Y la esclerosis múltiple primaria progresiva, cuando desde un inicio el paciente tiene un perfil más progresivo. Pero esto igual es relativo porque sabemos actualmente que puede haber progresión al inicio de la enfermedad en pacientes jóvenes con un perfil inflamatorio, como también podemos tener brotes en pacientes progresivos. El 85% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple van a debutar con una forma remitente recurrente, el perfil más inflamatorio, siendo esto más frecuente especialmente en mujeres jóvenes en una proporción de 3:1. El resto, entre un 10 y un 15%, pueden debutar con una enfermedad más progresiva, primaria progresiva. Esto es más común después de los 40 años y la proporción entre hombres y mujeres es similar, de 1:1. Bien. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Este diagrama quiero que lo tengan más que nada para que sepan que igual hay hartos factores que influyen en la fisiopatología de la esclerosis múltiple. Sabemos que ahora hay una relación con la microbiota que se está estudiando. También tenemos factores con virus, con el virus Epstein-Barr específicamente, con la exposición a la luz solar, entre otras. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más en detalle. Pero lo que importa aquí es que sepan que nosotros, bueno, tenemos células inmunes y a veces tenemos linfocitos atractivos que nosotros eliminamos por tolerancia central y que se controlan por mecanismos periféricos. Y eso cuando falla, ya sea por factores genéticos o por factores ambientales, va a generar que yo tenga estos linfocitos atractivos, específicamente linfocitos T y linfocitos B. De los linfocitos T tenemos los CD4 y CD8, que lo que van a causar es, bueno, producir citoquinas proinflamatorias, o sea, van a activar y van a mantener una respuesta inflamatoria, van además a producir una abertura de la barrera hematoencefálica y los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, van a producir más citoquinas proinflamatorias, van a reclutar más células inmunes y además actúan como células presentadoras de antígeno con los linfocitos T. Así que es un ciclo que inicia y es difícil que se acabe. Además, también tenemos una asociación con la microglía. La microglía, estas células del sistema nervioso central que también forman parte de las neuronas, o sea, que van rodeando las neuronas, también tienen un perfil que puede ser proinflamatorio o antiinflamatorio. Y en esta enfermedad sabemos que se activan, sabemos que lesiones activas tempranas en pacientes con esclerosis múltiple, un 40% de las células fagocíticas son la microglía activada.
Esto va a producir más deterioro de la mielina, es una enfermedad inmunizante porque tengo pérdida de la mielina axonal, va a hacer más reclutamiento de células inmunes por exposición también del axón, va a hacer daño axonal, va a afectar la conexión sináptica y además va a promover también ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, todos estos mecanismos actúan dentro de la esclerosis múltiple. Oh, aquí, bien. Bueno, aquí les voy a hablar un poco de los factores que influyen acá. Esto es una enfermedad multifactorial. Sabemos que hay una relación con la exposición solar y la radiación ultravioleta. Países de latitudes más altas, por ejemplo, que tienen menos exposición solar podrían influir en la fisiopatología de la enfermedad. También tenemos una relación con infecciones, específicamente el Epstein-Barr virus. Se hizo un estudio grande hace unos años en el que se observó que la infección por Epstein-Barr virus precedió al inicio de la enfermedad en un grupo grande de pacientes jóvenes, sin que sea la causa de la enfermedad. Lo que quiero decir acá es que no porque yo tuve mononucleosis voy a tener esclerosis múltiple, sino que aquí confluyen varios factores que pueden permitir que la enfermedad se genere. También, bueno, como ya le había mostrado, latitudes más altas. Países más lejos de la línea del Ecuador, hacia el norte y también hacia el sur, se ha visto en un estudio en Nueva Zelanda, influyen también en la prevalencia de la enfermedad. Factores genéticos. Hay algunos alelos que se asocian con mayor riesgo de esclerosis múltiple, específicamente el alelo HLA de 1501, me aumenta el riesgo de esclerosis múltiple, y el alelo A02, HLA A02 es protector, o sea, si lo tengo me protege un poco, si no lo tengo me aumenta el riesgo. Esto sabiendo que no es una enfermedad genética. Por ejemplo, el riesgo de la población en general para esclerosis múltiple es de un 0,5% de forma general. Si yo tengo un familiar cercano de primer grado con la enfermedad, este riesgo puede aumentar a un 2 o un 3%. Es decir, 97% de no tener la enfermedad. Así que no es una enfermedad que se transmita de padres a hijos. Pero hay factores genéticos que hacen que sea uno más vulnerable de desarrollar la enfermedad si otros factores también se incluyen. También la obesidad se ha visto y se ha observado que la obesidad, sobre todo infantil en la adolescencia, tienen un riesgo asociado a la enfermedad también. Y esto como, oh, perdón, me fui. Y esto como mecanismo causal. Este otro diagrama lo que muestra más que nada es la activación de la microglía que les había comentado anteriormente. Y la microglía activada también lo que me va a afectar, bueno, va a producir células inflamatorias, como lo muestra aquí, va a alterar el funcionamiento del sistema nervioso, va a disminuir la recaptación de glutamato, y la exposición de glutamato también tiene un efecto en general en toda esta fisiopatología. Para que guarden esta imagen que va a mostrar el estrés oxidativo y el daño mitocondrial. Bien, como para entender un poco más la enfermedad, porque no es sencilla, les pongo dos casos clínicos. El primero es un hombre, 54 años, tabáquico, hipertenso, en tratamiento y dislipidemia. Estaba en su casa, estaba almorzando cuando presenta un cuadro ictal, es decir, de un segundo al otro, yo estoy bien y de repente tengo una manifestación clínica, en este caso de debilidad en el brazo y la pierna izquierda, sin poder caminar apropiadamente, sin poder levantar el brazo, con dificultad para articular palabras, sin cefalea, sin síntomas visuales, sin ningún otro síntoma. Va al servicio de urgencia y se pesquisa una paresia facio-brachiocrural derecha. El perfil de esta manifestación en un paciente mayor, hombre, con factor de riesgo cardiovascular, es el de un accidente cerebrovascular. Es ictal. En cambio, el siguiente caso, una mujer, 25 años, joven, solamente tiene historia de migraña crónica, comienza a notar un hormigueo cuando estaba estudiando en la mano derecha. Esto es súper clásico. Es sutil, lo puede ignorar, pero hacia la tarde se mantiene y ya comienza a afectar todo el brazo y parte del hombro del lado derecho. También comienza a sentir que las puntas de los dedos están dormidas. En la noche, esto también está afectando la zona del torso en el lado derecho. Va a un servicio de urgencia, no le encontraron muchos hallazgos, salvo lo que ella manifestaba sensitivo. Le dijeron que tenía ansiedad, le indicaron benzodiazepinas SOS y le dieron el alta. Al día siguiente comienza a notar que este síntoma persiste y además ahora está afectando el abdomen y la pierna derecha. A los días ya no puede levantar bien la pierna cuando sube las escaleras y también nota que tiene debilidad para usar el lápiz. Tras una semana de los síntomas ya necesita apoyarse para caminar. Este perfil es completamente distinto. Primero tengo una mujer joven, que es lo más clásico en la esclerosis múltiple remitente recurrente,
en la que comienza con un síntoma que va siendo progresivo y persistente y que alcanza la mayor manifestación de los síntomas a los días. Esto es cuando uno tiene que sospechar de esclerosis múltiple. Entonces, cuando yo tengo un brote o una manifestación clínica va a ser cualquier evento neurológico que sea de inicio agudo o subagudo, pero que sea persistente, que dure más de 24 horas, sin fiebre ni infección. Esto es importante, después se lo voy a explicar un poco más, con una duración total del cuadro que puede ser de días a semanas. Lo clásico es que al día 10 de los síntomas es cuando el paciente tiene la mayor intensidad o la mayor cantidad de síntomas, a lo que después nosotros vemos que hay una mejoría lenta y paulatina que puede ser total, a un 100% o parcial. Y los síntomas pueden ser variados, depende en qué lugar del sistema nervioso central se está originando la lesión que está dando el cuadro. Puede ser, si se afecta nervios ópticos, la neuritis óptica. Si yo tengo lesiones supratentoriales, bueno, a veces tengo muchas lesiones supratentoriales sin síntomas y es porque habitualmente estas lesiones pueden aparecer en lugares que no son elocuentes, pero puedo tenerlos igual. Síntomas de tronco, o sea, un brote de tronco o de cerebelo, eso significa vértigo, diplopia, parálisis en los movimientos oculares, algún nervio craneal, problemas para articular palabras, problemas para marcha, dismetría, entre otros. Y si se afecta la médula, voy a tener una mielitis. Este esquema acá, que les puse acá, busca representar cómo funciona el perfil remitente recurrente. O sea, paciente joven, hombre o mujer, más frecuente en mujer, como les había puesto, que inicia lentamente, persiste más de 24 horas, que puede llegar a una meseta. Este gráfico no está tan muy bien representado, pero puede llegar a una meseta que puede durar varios días. Habitualmente en el día 10 es cuando tengo los síntomas más intensos, a lo cual después el paciente comienza a tener una mejoría paulatina. Puedo recuperarme 100% y puedo tener otro evento en promedio, porque hay esclerosis múltiple más activa, pero en promedio uno tiene brotes cada 1 año y 6 meses, o sea, cada 1 año y medio. Si yo tengo 5 brotes en un año, es porque soy muy activa, tengo una enfermedad más activa y un pronóstico peor. Pero el promedio es ese, 1 año y 6 meses. Y los otros fenotipos, está la esclerosis múltiple primaria progresiva, en el que, bueno, aquí, esto puede pasar en cualquier edad, o sea, yo puedo esperarlo en adultos jóvenes también o mujeres, pero lo clásico es bajo sobre los 40 años, es similar entre hombres y mujeres, y lo que el paciente va a tener acá es que comienza a tener un empeoramiento lento y paulatino, no hay un quiebre, un cambio notorio que él pueda recordar. Por ejemplo, lo más clásico es comenzar con problemas para caminar. Un paciente que a los 45 años jugaba fútbol, estaba súper bien, y de repente comienza a notar que cuando hace ejercicio, cuando está jugando fútbol, comienza a tener problemas para dar los pasos, siente una pierna más torpe, comienza a arrastrar la pierna, sus compañeros le dicen que está jugando extraño, y esto va siendo más notorio, más persistente, más evidente. Después comienza a cojear en la calle cuando no ha hecho ningún esfuerzo previo, después nota que se empezó a caer, y bueno, puede pasar más de un año así con un deterioro paulatino. Eventualmente se hace una imagen y aparecen lesiones sugerentes de esclerosis múltiple. Ese sería un cuadro más progresivo. Y la secundaria progresiva es cuando un paciente comienza con brotes joven, por ejemplo, con estos episodios que aparecen, ascienden, se intensifican al día 10. Bueno, esto es un promedio, puede ser antes o después, y empiezan a mejorar. Y de repente comienzan a tener cambios en la marcha, comienzan a decir, estoy caminando más extraño, no tengo lesiones nuevas en la resonancia, pero comienzan a caminar con más dificultad, con más torpeza, con más problemas para el equilibrio, y comienzan con un deterioro paulatino. Eso es cuando yo partí con un perfil más inflamatorio y después comencé con una progresión, es lo que llamamos secundaria progresiva. ¿Y cómo se hace el estudio? Bueno, acá necesitamos resonancia. Dependiendo del cuadro clínico que estamos sospechando, ahí necesitamos resonancia de órbitas para ver efectivamente los nervios ópticos, resonancia de cerebro, de médula cervical y torácica. Muchas veces vemos que piden resonancia de columna total. La verdad es que eso disminuye la sensibilidad porque la mayoría de las lesiones en esclerosis múltiple son cervicales, en primer lugar cervicales y después torácicas. Así que con médula torácica, cervical y torácica es suficiente. Bueno, estudio bioquímico, descartar infecciones, descartar todas las otras cosas,
Y a veces necesitamos también el líquido cefalorraquídeo, donde lo que uno va a ver, y que lo pueden haber escuchado quizás, son bandas oligocoronales positivas o índice IgG elevado. Estas imágenes que les muestro acá, esta es una imagen de resonancia, lo que muestra son estas hiperintensidades de Dopfler, como estas, periventriculares, ovaladas, bien delimitadas, que si uno se fija no hacen efecto de masa. Lo clásico es esto, que es tocando la zona periventricular, aquí lo mismo, y acá está con real salgado líneo. Para la esclerosis múltiple necesitamos estas lesiones más ovaladas, delimitadas en lugares específicos. Los lugares específicos o clásicos de esclerosis múltiple, bueno, van a ser el nervio óptico, periventriculares, o sea, contactando la zona ventricular, como en este caso, acá. Yuxtacorticales o intracorticales, o sea, tocando la corteza, que acá en esta imagen no está, la voy a mostrar en una siguiente. Infratentoriales, o sea, en cerebelo, en tronco cerebeloso, digo, en tronco cerebral y en médula espinal. Esos son los lugares clásicos. Y esto es lo que es una banda oligoclonal, se los quiero explicar después más en detalle. Pero ese es el suero, sangre, L es el líquido cefalorraquídeo, y lo que uno hace, bueno, hace una electroforesis, y lo que uno hace es comparar proteínas específicas de suero y líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Se los voy a mostrar acá. Yo les había hablado que dentro de la fisiopatología de la esclerosis múltiple tenemos linfocitos B activos. Esos linfocitos B lo que hacen es producir anticuerpos, o sea, producir proteínas. Entonces, lo normal es que si a mí me midan bandas oligoclonales, que necesito una muestra de sangre del mismo día que la punción lumbar, lo normal es no tener nada. O sea, no veo bandas específicas de proteínas ni en sangre ni en líquido. Cuando yo hablo de bandas positivas, eso significa que cuando yo comparo, como el monito 2, cuando yo comparo líquido y suero, yo veo bandas proteicas exclusivamente en el líquido cefalorraquídeo que no veo en el suero. ¿Eso qué significa? Que yo tengo producción de proteínas intratecal, o sea, está compartimentalizado el proceso inflamatorio. Significa que tengo linfocitos B en el sistema nervioso central que están haciendo una respuesta inflamatoria específica ahí, no en suero, no es algo sistémico, es algo que está compartimentalizado en el sistema nervioso central. También puede pasar que yo tenga, como en este caso el 3, que tenga bandas que son similares en suero y en líquido cefalorraquídeo, pero otras que solamente veo en líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que se llama patrón tipo 3, pero también son bandas positivas porque tengo bandas exclusivas en líquido cefalorraquídeo. Y a veces pasa también que tengo bandas en ambos, en suero y líquido, y que son iguales, idénticas. Eso habla ya de que hay un proceso que es sistémico, que no es exclusivo del sistema nervioso central. Eso es el significado de las bandas oligoclonales. Y lo interesante de esto es que si yo tengo una sospecha de un paciente con esclerosis múltiple y yo tengo bandas positivas en líquido cefalorraquídeo, un 85% de los pacientes con esclerosis múltiple tiene bandas positivas, pero no es exclusivo de la esclerosis múltiple. Yo puedo tener bandas positivas en un montón de otras entidades, incluso en personas sanas. Entonces, uno tiene que ponerlo en contexto. O sea, si tengo un cuadro clínico compatible, una resonancia compatible, estoy descartando otras explicaciones mejores de esos hallazgos y tengo bandas positivas, ese valor es significativo, ese resultado es significativo. Pero en el caso de que tenga lesiones inespecíficas, que el cuadro clínico no calza, que tenga una explicación mejor y tengo bandas positivas, eso es como para tenerlo ahí en observación y con cuidado porque no me va a hacer el diagnóstico. O sea, en contexto. Ya, acá, este es el estudio de resonancia. Esto, aquí tengo una lesión yuxtacortical, o sea, que está contactando la corteza. Eso es clásico de esclerosis múltiple. Aquí también está contactando, tocando lo que se llaman las fibras GNU. Estas son las lesiones periventriculares, clásicas también de esclerosis múltiple, que cuando uno los pone en un perfil sagital, como en esta imagen, da esta imagen como de dedos, que se llaman dedos de Dawson. Lo interesante y que es clásico de la esclerosis múltiple es que estos tienen que tocar esta interfase acá, que es la interfase calloso-septal, que da mayor sensibilidad al diagnóstico. O sea, esto es mucho más característico de esclerosis múltiple. Si todas estas lesiones no estuviesen contactando esta interfase, hay que tener ojo ahí y buscar otras causas u otra explicación. Pero esto es lo clásico. Lo mismo acá, esta es una resonancia de órbitas. Este es el nervio óptico derecho y este el izquierdo. Y lo que vemos acá es que está
tumefacto inflamado se ve más hiperintenso. Si se comparan con el lado izquierdo, por ejemplo, aquí el nervio óptico se ve de este color y el líquido cefalorraquídeo se alcanza a ver que está rodeando el nervio óptico acá. No es lo mismo aquí. Eso es una neuritis óptica, que también se observa acá. Si ustedes miran acá el nervio óptico aquí, en el lado derecho está completamente bien, pero acá tengo una hiperintensidad de la zona. Eso es, y además está trazando el gadolíneo. Si se dan cuenta, bueno, se ve más blanco. Esta es una imagen post-gadolíneo. Es una neuritis óptica también clásica, típica en esclerosis múltiple, pero otra vez, hay otras enfermedades que pueden causar lo mismo, así que hay que tener ojo ahí. Estas son lesiones infratentoriales, o sea, aquí en el tronco cerebral, bien delimitadas, lateralizadas. Esta es una imagen de cerebelo, esta es una imagen de mielitis. En esclerosis múltiple, las lesiones en médula espinal suelen ser cortas, longitudinalmente cortas. Eso significa que una longitud menor a 3 cuerpos vertebrales, y lateralizadas, como acá, en un corte sagital, digo axial, podemos ver que la lesión no es central, puede pasar, pero lo más común es que sea lateralizada hacia algún sector, ya sea posterior, lateral derecho o izquierdo. Esto es clásico de esclerosis múltiple. Entonces, algunas palabras sobre criterios diagnósticos. Esto, la verdad es que no los quiero agobiar, solamente para que sepan que existe. Nosotros, para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, necesitamos, dependiendo de la información que tenemos con la clínica y las imágenes o el líquido cefalorraquídeo, necesitamos diseminación en espacio o en tiempo. Diseminación en espacio, ¿qué significa? Significa que yo tengo más de 2 lesiones separadas en 2 de los 5 lugares clásicos de esclerosis múltiple. O sea, que tengo una lesión en médula espinal y otra lesión en tronco cerebral clásica. Eso ya me da diseminación en espacio. Si tengo múltiples lesiones periventriculares y no tengo ninguna en ningún otro lado, no tengo diseminación en espacio. Y diseminación en tiempo significa que yo sé que algunas de esas lesiones en el cerebro son más nuevas o antiguas que otras. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Que yo tenga una imagen previa o un paciente con un cuadro clínico previo, con una imagen con lesiones y que tuvo un nuevo brote, con una nueva lesión en la resonancia, o que cuando yo uso gadolíneo tengo lesiones que están captando y lesiones que no. Porque si tengo lesiones que están captando, significa que esas lesiones están activas y se formaron por lo menos en los últimos 3 meses. Las que no están captando, yo sé que son más antiguas y eso me da evidencia a mí de temporalidad, o sea, de tiempo. Algunas veces, dependiendo de los criterios diagnósticos, podemos reemplazar la diseminación en tiempo por otros biomarcadores. Y eso es tener bandas oligoclonales positivas, índices de beta kappa, pero eso lo tienen que saber. Positiva tenía el líquido cefalorraquídeo, o que en las imágenes yo tenga algunos biomarcadores que son el signo de la vena central y el anillo paramagnético, pero todavía no los quiero agobiar porque eso no es algo que tengan que saber, solamente como para que tengan una noción. Entonces, en este diagrama, cuando yo tengo un cuadro clínico sugerente de esclerosis múltiple, bueno, uno toma la historia clínica completa, hace un examen neurológico, yo espero encontrar allá con el examen físico, sobre todo si estoy en brote, que se correlacionen con el cuadro clínico del paciente, hago estudio de imágenes del laboratorio y también descarto los diferenciales, y dentro de los criterios yo necesito excluir alguna explicación mejor de estos hallazgos. Entonces, si yo excluí algún otro cuadro, algún otro diferencial, yo puedo irme bueno, a este cuadrito que muestra acá, que necesito aquí empezar a ver si tengo diseminación en tiempo y si tengo diseminación diseminación en espacio, diseminación en tiempo, o si tengo algún biomarcador que me aumenta la sensibilidad para mi diagnóstico. Entonces, si tengo, por ejemplo, en 2 o más sitios del sistema nervioso central, eso es diseminación en espacio, o paciente con una progresión lenta en el último año, además en un perfil progresivo. Tengo que ver si cumplo con disminución en tiempo, si tengo signo de la vena central, si tengo bandas oligoclonales positivas, porque si tengo todo eso, yo ya tengo el diagnóstico. Si por el contrario no tengo diseminación en tiempo o no tengo una historia de un año de evolución de progresión, eso es más que nada para la esclerosis múltiple progresiva, necesito algo adicional que me aumente la sensibilidad, y en ese caso que tenga líquido positivo para bandas, que tenga el signo de la vena central, que tenga el signo de la anillo paramagnético, pero eso, como les expliqué previamente, no es para que lo sepan en detalle, es como para que sepan, tengan una noción de cómo se hace el diagnóstico. Pero sí, puede ser complejo porque necesito esto de diseminación en espacio y ver si necesito en tiempo o tengo biomarcadores que me facilitan a mí el diagnóstico. Esto es lo mismo, pero esto es basado en RIS.
Porque, ¿qué pasa? Muchas veces mandan pacientes que tienen migraña crónica, que tienen fatiga crónica, que tienen algún otro síntoma, no un síntoma clásico de esclerosis múltiple, le hacen una imagen y tiene imágenes típicas de esclerosis múltiple. Eso es lo que nosotros llamamos síndrome radiológicamente aislado, RIS, que es como un pródromo, o sea, es un pródromo de la esclerosis múltiple. Algunos de ellos van a tener síntomas en un 50% a 10 años que van a llevar a diagnósticos más de esclerosis múltiple, pero pueden ser esclerosis múltiple precozmente si tengo ciertas características. Es lo mismo acá. Se descartan una mejor explicación o diagnósticos diferenciales. Tiene que tener diferenciación en espacio, o sea que esté comprometido 2 lugares de los 5 lugares clásicos de la esclerosis múltiple, y dependiendo si tengo diseminación en tiempo, tengo signo de la vena central o tengo bandas positivas, yo ya puedo hacer diagnóstico de esclerosis múltiple, aunque ese paciente no ha tenido ningún síntoma todavía. Y esto es para que tengan una noción de lo que es el anillo paramagnético o la signo de la vena central. El anillo paramagnético es esto. Aquí lo que ven es una lesión hipodensa en susceptibilidad que está rodeando una lesión. Eso lo que traduce es microglía activada con depósitos de hierro alrededor de una lesión. Entonces, yo sé que hay un proceso inflamatorio ahí crónico que se está gestando. Y el signo de la vena central es este. Significa que también en secuencias de susceptibilidad lo que yo veo es una lesión. Esa hiperintensidad acá es una lesión, y veo una vena que está en medio de la lesión. También eso es clásico de la esclerosis múltiple y me traduce parte de la fisiopatología, porque la inflamación se produce perivenular, o sea, alrededor de las venas. Cuando yo veo eso, aumenta mi rendimiento diagnóstico, y yo sé, por ejemplo, si tengo la sospecha de otra entidad clínica como vasculitis, MOGAD u otro, cuando yo tengo esto, me voy por la esclerosis múltiple al diagnóstico más claramente. Acá no se agobien, hay una lista de múltiples cosas, pero es para que tengan una noción de todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar al momento de ver a un paciente. Tenemos otras entidades clínicas como MOGAD, o sea, una enfermedad asociada a un anticuerpo que se llama MOG. Tenemos la neuromielitis óptica, tenemos vasculitis, tenemos, bueno, leucoencefalopatías en general. Tenemos muchas patologías que pueden producir lesiones hiperintensas de T2-FLAIR como una esclerosis múltiple, pero por eso nosotros tenemos que ir al detalle de que la clínica sea compatible y que estos territorios específicos y forma que les comenté se cumplan. Y descartando esto, por supuesto, dependiendo también del paciente, porque hay pacientes más complejos que otros, pacientes que son claramente esclerosis múltiple, pacientes que no lo son tanto. Entonces, uno tiene que poner en detalle todo esto como para poder decir, ya, esto sí parece una esclerosis múltiple. Esto es para que tengan una noción, porque muchas entidades, incluyendo las infecciosas, pueden generarme lesiones similares. Bueno, esto para mencionar, es muy importante descartar lo infeccioso porque el tratamiento es completamente distinto. En uno voy a usar antibióticos y en esta entidad yo voy a usar, bueno, tratamiento inmunosupresor o moduladores de la función inmune. Y acá tengo algunos ejemplos de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, acá lo que vemos, bueno, si se dan cuenta, también se ven hiperintensidades periventriculares. Estas no tanto, estas son más subcorticales, pero, por ejemplo, esto es, bueno, un cadacil. Un cadacil es una entidad genética que se relaciona con cefalea y con eventos cerebrovasculares. Es dominante y me genera estas hiperintensidades clásicas en la cápsula externa que se ve acá o en los polos temporales. Esta otra imagen que les muestro acá muestra una lesión yuxtacortical. Se ve muy tipo esclerosis múltiple, pero cuando yo veo la difusión está restringiendo, y tengo acá ya un estudio de vasos que me muestra que estoy con un proceso vasculítico. Esto fue un caso de una vasculitis. Esta otra imagen, bueno, si uno las mira, no es clásica de esclerosis múltiple, no es ovalada, no son lesiones ovaladas redondeadas, están tocando la zona periventricular, pero no es la forma clásica, y esto es una adrenoleucodistrofia. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de la interfase calloso-septal? Esta es otra imagen de hiperintensidades así, o redonditas, que parecen esclerosis múltiple, pero si se dan cuenta no contactan la interfase calloso-septal. Esto es un SUSAC, que es una vasculitis. Acá lo que vemos es otra entidad clínica que también se ve infratentorial, que podría parecer una esclerosis múltiple, pero es una xantomatosis cerebrotendínea. Esta otra imagen, también infratentorial, es una infección por listeria. Acá vemos una lesión también hiperintensa en T2 que está tocando la corteza. No es la forma clásica, si se dan cuenta, no es ovalada y redondeada, no es la forma clásica.
Y tenemos también, en el mismo caso clínico, también tenemos una lesión acá infratentorial, es el signo del TRIMP. Esto es un LEMP, que es otra infección por el virus JC. Y esta otra imagen, que también, si se dan cuenta, es una mielitis, una hiperintensidad acá en la médula, que es atípica para esclerosis múltiple porque es longitudinalmente extensa, o sea, tiene una longitud mayor de 3 cuerpos vertebrales, y si lo miran en axial, cuando está con un gadolíneo, se ve la forma de un tridente. Esto es una sarcoidosis. Entonces, para mostrarles que hay muchas entidades que nos pueden llevar a la confusión. Y esta es otra, que esto es lo más clásico de ver. Pacientes que la derivaron por sospecha de esclerosis múltiple, pero tiene una historia de cefalea importante. Los pacientes migrañosos pueden tener focos glióticos inespecíficos, estas hiperintensidades de dos flare, pero si se dan cuenta, no contactan la corteza, no contactan la zona periventricular, son subcorticales. Esto es clásico de cefalea o de pacientes con factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, diabetes, hipertensión. Y bueno, hay otras entidades desmineralizantes que me producen lesiones similares. Este caso, si se dan cuenta, aquí también es yuxtacortical, pero esto es un MOGAD, esto es un paciente que tiene un anticuerpo positivo que se llama el MOG, pero si se dan cuenta puede ser bastante confundente. También lesiones infratentoriales. Por ejemplo, si yo viera la imagen solamente infratentorial y no viera la supratentorial, uno debería pensar en esclerosis múltiple. Pero claro, si uno toma toda la muestra, observa todo el cerebro, me doy cuenta que es atípico para esclerosis múltiple, yo a ese paciente le voy a pedir anticuerpos anti-MOG o antiaguapolina 4, además de otros, dependiendo de mi sospecha, porque aquí se descarta, o sea, no es lo clásico de una esclerosis múltiple. Y aquí una acuapolina 4, o sea, una NMO, una neuromielitis óptica, que también es clásico esta imagen hiperintensa aquí en el cuarto ventrículo, en el área postrema. Es clásico de la acuapolina 4 y es clásico esta manifestación importante en el tronco. Bueno, estas entidades diminizantes también me pueden afectar todo el sistema nervioso central, pero las formas, las características, incluso la manifestación clínica van a ser diferentes, solamente para que tengan una noción de que esto existe. ¿Y qué hacemos con el tratamiento? Bueno, esto no es algo que ustedes tengan que saber, ustedes no tienen que tratar una esclerosis múltiple, lo que tienen que saber es que si tienen un paciente que tiene el diagnóstico y llega con un brote, tienen que descartar la infección, sí o sí descartar la infección, y lo que hoy uno usa son corticoides en dosis alta, puede ser metilprednisolona de 1 gramo, de hasta 3 días, a veces 5 dependiendo, pero hasta 3 días, y dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, si no está respondiendo bien podemos usar plasmaferesis. El corticoide tienen que saber que no me va a mejorar el resultado. Lo único que va a hacer es acelerar la recuperación. Y la verdad es que no tenemos cómo predecir si un paciente se va a recuperar de un brote 100% o se va a recuperar parcialmente o no se va a recuperar, porque es una forma también de que uno va agregando discapacidad cuando eso pasa. Pero lo que uno le dice aquí al paciente es que el corticoide es que si yo tengo que recuperar o voy a recuperar, esto lo acelera, pero no me cambia el resultado. Y dentro de los tratamientos que usamos a largo plazo, bueno, estos tratamientos, el objetivo es disminuir el riesgo de brotes y disminuir el riesgo de nuevas lesiones de resonancia. Pero el daño previo y las lesiones anteriores, eso la verdad es que no se recupera, quedan ahí como secuela. Secuela en la imagen si es que no tengo síntomas residuales. Y tengo varios acá, tengo interferones, tengo medicamentos orales, también tenemos medicamentos de eficacia más media como fingolimod, cladribina, y también medicamentos de alta eficacia como natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, bueno, varios. Pero esto, la verdad es que lo que importa aquí es que tenemos de distintos tipos. Tenemos medicamentos de baja eficacia, moderada eficacia y de alta eficacia. Por GES, nosotros tenemos acceso a medicamentos de primera línea, los interferones y los orales. En segunda línea tenemos por la ley Ricarte-Soto, que eso incluye desde la cladribina hacia arriba, cladribina, natalizumab, ocrelizumab, OFA y alemtuzumab. Así que nosotros tenemos acceso a esto, pero tenemos que, estamos obligados a partir con una terapia de primera línea por 6 meses por lo menos y después escalar. En otros países podemos usar medicamentos de alta eficacia inmediatamente. Así que esto es para que tengan una idea. Es importante que en pacientes jóvenes y activos uno inicie buena terapia al momento, porque con eso yo disminuyo el riesgo de progresión también y de discapacidad. Con esto y con estas terapias hemos cambiado un poco el paradigma de la enfermedad, porque hace 10 años tener el diagnóstico de esclerosis múltiple era una sentencia para discapacidad, o sea,
Los pacientes en 15 años iban progresando y terminaban en silla de ruedas o con dificultades, pero eso ya cambió. O sea, pacientes con esclerosis múltiple pueden hacer vida normal, pueden planear familia, no hay ningún problema, dependiendo de su contexto, de sus deseos de planificación, si es hombre o mujer, nosotros vamos ajustando terapias que se ajusten o escogemos terapias que se ajusten a esas prioridades. Pero cambió el paradigma. Y como les mencionaba, esto es GES. Desde la sospecha diagnóstica hasta que se confirme el diagnóstico tenemos 60 días. Si tienen un paciente que comienza con estos síntomas y tiene una resonancia sugerente de esclerosis múltiple, lo que tienen que hacer es derivar con sospecha GES. Para el tratamiento tenemos 30 días desde que se hace la confirmación diagnóstica para iniciar una terapia, ya sea farmacológica o no. Y para rehabilitación también tenemos opciones de canastas con programas de apoyo inicial que también son 30 días desde la indicación. Eh, Perdón, antes de venir hacia acá, la ley Ricarte Soto, la ley Ricarte Soto lo que me va a ofrecer son terapias de segunda línea, como habían mencionado, y también me ofrece el tratamiento de ocrelizumab en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva, porque el GES es para remitente recurrente. Pues si yo tengo un paciente progresivo desde un inicio, yo puedo partir con ocrelizumab inmediatamente, que es la terapia que está con más evidencia en progresión y que tenemos disponibles en este momento. Vienen otros medicamentos que son los inhibidores de la BTK, pero todavía no están disponibles. Pero eventualmente ojalá también lo tengamos también como opción más adelante. Pero para primaria progresiva, por la ley Ricarte Soto, yo también tengo opción de medicamento inicial con ocrelizumab. No así en la remitente recurrente que necesita partir con terapias de primera línea antes de escalar por la ley Ricarte Soto. Oh, perdón. Y como mensajes finales, bueno, la esclerosis múltiple, como habíamos mencionado, es una enfermedad crónica, es una importante causa de discapacidad sin tratamiento. Ahora, algunos pacientes están estables años sin tratamiento. O sea, como les digo, es un espectro y es muy distinto entre pacientes. Sospechen cuando se experimenta un episodio neurológico de instalación lenta, paulatina, persistente, más de 24 horas y sin fiebre o infecciones. ¿Y por qué eso? Porque como yo tengo una lesión desmineralizante y perdí mielina, por ejemplo, en un axón, hay cosas en el ambiente que pueden producirme síntomas de un brote previo o sin malestares, pero que cuando uno se refresca o mejora la infección, se resuelve. Estos son pseudobrotes y es normal. Por ejemplo, si yo tengo un axón completamente indemne con el calor, específicamente con el calor, yo voy a retrasar la conducción, es normal. Entonces, si yo tengo un nervio que está desmineralizado, esa conexión ya está alterada. Entonces, un paciente con esclerosis múltiple que tuvo una neuritis óptica, por ejemplo, y está con fiebre, o hizo ejercicio y aumentó mucho el calor corporal, puede comenzar con pérdida de visión del ojo que se afectó. Y lo que uno le dice ahí al paciente es que si está con calor corporal o hace calor o está con fiebre o una infección, que una infección obviamente estás dirigiendo todo tu sistema a combatir algún organismo, así que también puedes tener síntomas de un brote previo, pero eso puede producirse, pero lo que pasa es que si yo trato la fiebre, me refresco, me detengo o descanso, ese síntoma se va. Entonces, esos son pseudobrotes y por eso cuando yo tengo un paciente con un cuadro nuevo, tengo que asegurarme de que no esté infectado y que no tenga fiebre, si ya tiene el diagnóstico hecho. También es importante recordar que existen perfiles progresivos, o sea, no todos los pacientes van a tener brotes clásicos. Hay pacientes que inician con un deterioro paulatino de la marcha o del equilibrio, y el diagnóstico dice que sea de más de un año de evolución. Hay múltiples manifestaciones clínicas que van a depender de la ubicación de la lesión que está generando el síntoma. Bueno, ahí les hablé de la neuritis óptica, síndromes de tronco, síndromes cerebelosos y mielitis. La resonancia es fundamental para hacer la sospecha diagnóstica porque si uno solamente con la clínica es muy difícil porque hay muchas entidades neurológicas que me pueden producir adormecimiento o hormigueo de la mano más de 24 horas, tengo neuropatías también, bueno, pero la imagen es fundamental para hacer la sospecha diagnóstica cuando aparecen estas hiperintensidades y estas lesiones tienen que tener una forma y localizaciones específicas para el diagnóstico como los mencionamos. Siempre hay que descartar una explicación mejor de los hallazgos en las imágenes, hay muchos diferenciales. Hay que buscar el detalle de estas lesiones. Considerar también como factores, como entidades que pueden confundir la migraña, la patología cerebrovascular y otras patologías inflamatorias y epinizantes, siempre descartar la infección. Y recordar que esto es GES. Entonces, cuando se tiene la sospecha y tengo una imagen compatible, derivar por GES al neurólogo para que inicie tratamiento si lo necesita. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su clase. Estuvo muy, muy buena. Ay, gracias. Mm. Ahora Ay, queríamos espacio a ver si alguien tiene alguna pregunta, si quieren pueden em, prender su micrófono o anotarlas por el chat. ¿no dejo de compartir acá? Ah, Em, Arribita creo que le debería salir. Si no la puedo como ah, sacar creo que... No, no sé. Perdón, la tecnología me pilló. ahí. Ahí yo Ya, lo... gracias. Ya, acá en el chat hay una pregunta. Sí. De Ignacio Alejandro González, dice, muchas gracias por su clase, doctora, estuvo muy buena. Tengo una consulta. Estoy en mi internado en neurología y tuvimos una paciente de 26 años que consultó por un síndrome miasténico. Resonancia magnética de cerebro y cuello con contraste normal, anticuerpo ACH y más pendientes. Por un tema personal de la paciente, se decidió realizar una prueba terapéutica con piridostigmina que tuvo buena respuesta. Sin embargo, dentro del estudio presentó VOC positivo tipo 2. Como bien usted dijo, por el contexto de la paciente se decidió seguimiento ambulatorio, pero tengo la duda si es solo un seguimiento clínico o si es necesario repetir la VOC o la resonancia considerando que las VOC positivos tipo 2 puede ser por miastenia gravis. Ajá, muy buena pregunta, ¿ah? De hecho, muy, muy buena pregunta. Bueno, seguramente dentro del estudio de esa paciente me imagino que también tuvo una resonancia que fue normal, ¿no? O sea, sí, resonancia cerebro cuello normal. Bueno, no es necesario estar haciendo controles de imágenes, a menos que tenga algún síntoma que sea sugerente a alguna otra cosa, no sea explicado por la miastenia, porque increíblemente como la miastenia gravis también es una enfermedad autoinmune, cuando yo tengo ya una patología autoinmune es más fácil o susceptible de tener otra. Entonces, también hay una asociación, incluso bajita, pero la hay, entre pacientes con esclerosis múltiple y con miastenia gravis. Entonces, lo que hay que hacer más que nada es no echarse esas bandas al bolsillo, sino que tener un ojo en eso y si la paciente eventualmente en el futuro presenta algún síntoma sugerente, no descartarlos nomás porque las tuvo positivas antes, sino que hacer una imagen de cerebro de nuevo, porque si ahí yo tengo una lesión sugerente, ya me cambia el panorama. Si la resonancia en ese caso quedó un síntoma, no quedó claro si fue central, o sea, si fue central o fue por la miastenia, se repite la imagen y no hay nada, no hay nada que hacer, tampoco hay que repetir la imagen necesariamente más adelante, pero más que nada considerar que tuvo estas bandas positivas porque pueden estar positivas también en este contexto, ya como algo inflamatorio basal. Pero sí, muy buena pregunta, no sé si respondí bien tu pregunta. Ignacio, no sé si está por ahí para que ponga su respuesta. Igual mientras podemos leer otra, hay... Ah, no, ahí Ignacio puso, y las VOC tampoco se tendrían que repetir. Las bandas, no, no es necesario repetirlas. No. No va a Ya, cambiar nada, no va a cambiar los resultados y a veces uno repite y se mantienen positivas en el tiempo. A veces se aparecen negativas, pero eso no me va a cambiar la conducta, la verdad. Ujú. súper, ahí puso, muchas gracias. Ah. Sofía Macari pone, quería preguntar sobre los tipos de patrones de bandas oligoclonales. Quizás entendí mal, pero ¿por qué el tipo 4 es sistémico, me imagino, y el 3 no? Ah, ya. Bueno, el 3 también tiene una connotación sistémica porque tengo patrones que se ven en suero y en líquido cefalorraquídeo. Pero aquí lo que importa es que yo tenga bandas exclusivas del líquido cefalorraquídeo. Entonces, las bandas 3 es positivo porque tengo bandas específicas en líquido cefalorraquídeo que no están en suero. Las otras que están en el suero y en líquido cefalorraquídeo, la verdad es que no me van a cambiar la conducta a menos que esté sospechando alguna otra entidad clínica que no sea esclerosis múltiple. Ahí me puede cambiar un poco tal vez la dirección. Pero si hay una esclerosis múltiple, bandas 3 o tipo 2 las dos son positivas. La 4 es algo más sistémico porque sé que tengo paso de proteínas entre el suelo y el líquido cefalorraquídeo, pero también puedo ser una persona completamente sana sin ninguna clínica que se hizo una punción lumbar, se hicieron banda y era 4 tampoco me cambia nada. Pero uno habla de que es algo más sistémico más que nada porque tengo patrones en ambos. O sea, de alguna forma lo que yo estoy viendo en periférico, en periferia, en sangre periférica, se está reflejando también en líquido cefalorraquídeo. No sé si respondí bien tu pregunta. Si no, no tengo ningún problema en escribírselos después y se los mando a través de su coordinadora. Ahí puso perfecto, muchas gracias, doctora. Ah, qué bueno. Ya, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o si quieren prender el micrófono también y preguntarle a la... Ay, aquí pusieron más. Em, al, ay, al sospechar esclerosis múltiple debemos tener imagen para derivarlo o basta con la clínica. Oh, buena pregunta porque eso lamentablemente depende en dónde estamos atendiendo. Por ejemplo, si estás en CEFAM, APS, no tienes cómo hacer una resonancia magnética del cerebro ahí.
Entonces, en ese caso, la verdad es que no tienes cómo derivar con la sospecha de esclerosis múltiple sin una resonancia. Cuando el paciente está en brote, lo que yo te recomendaría en ese caso, si estás con un síntoma, estás pensando que es un brote, mándalo a la urgencia. Es la forma más rápida de enlazarlo. Si por el contrario yo estoy en práctica clínica privada o el paciente tiene recursos para hacerse una resonancia, le pides una resonancia y con la resonancia se deriva al neurólogo eventualmente, porque para saber o sospechar esclerosis múltiple necesitamos la resonancia, pero es difícil aplicarlo en el sistema público cuando se está en APS. Entonces, depende, pero estrictamente hablando, necesito la resonancia para derivar por sospecha de esclerosis múltiple. Si no tienes esa opción, una forma de enlazarlo rápidamente con el sistema es mandarlo a la urgencia si está en brote. Y si no está en brote, bueno, me han pasado, una forma linda de la medicina es tener contacto con quienes están en los hospitales. Yo tengo, por ejemplo, cuando estaba en Chile, ahora estoy, hace 2 años estoy fuera, pero cuando estaba en Chile yo tenía contacto con los médicos que atendían en atención primaria y me contaban estas dudas, yo los podía guiar y eventualmente los rescataba y los descartaba dependiendo de si era altamente sugerente o no. Entonces, hacer redes es importante. Estrictamente a tu pregunta, necesitamos la resonancia para derivar, pero en contexto hay que ver si tenemos el recurso o no. Súper. Daniela Oñate pregunta, hola Doc, ¿puede dar los tips de sospecha clínica más importantes para diferenciar brote de esclerosis múltiple, AMOB y neuromielitis óptica en caso de que una esclerosis múltiple con compromiso de nervio óptico? Ah, sí, súper buena pregunta. Bueno, la esclerosis múltiple, la neuritis óptica típica, va a ser unilateral, lo clásico, porque puede ser diferente. Podemos tener de todo, pero lo clásico es que sea unilateral. El paciente lo que puede empezar a notar clínicamente es que comienza a ver borroso de un ojo, después comienza esta niebla en el ojo, comienza a progresar, puede tener un escotoma central, comienza a tener dolor al movimiento ocular, y esto puede progresar hasta un acné, o sea, un total de síntomas que puede ser leve a moderado y después voy a tener una mejoría paulatina. Y cuando yo me hago la resonancia, lo que voy a tener es una neuritis óptica longitudinalmente corta, que puede trazar al gadolinio o no. Habitualmente es anterior, eso es lo clásico de esclerosis múltiple, para neuritis óptica. Para un MOC, lo más habitual, bueno, el MOC varía en población pediátrica o adulto. Un MOG lo voy a pensar en primer lugar en el caso de un niño, la esclerosis múltiple es menos común en niños, es más clásico el MOG. Lo clásico en el MOG es una neuritis óptica bilateral, que puede ser leve, moderada o puede ser severa también. Cuando yo hago la resonancia, la neuritis óptica va a ser extensa y hay una característica clásica de los MOG, es que tiene un realce perineurítico, que lo podemos ver en otras entidades, pero es más clásico de MOG. Y responden muy bien o responden en teoría muy bien a corticoides porque esto también puede variar. O sea, uno no descansa en que va a responder bien con corticoides porque un paciente igual puede quedar ciego por esta entidad clínica. Pero sí, lo clásico es que cuando uno les da corticoides tiene una respuesta muy buena, muy notoriamente beneficiosa. Las neuromielitis óptica también suelen ser bilaterales y esto se considera que son neuritis que suelen ser severas. El paciente puede quedar ciego. Y cuando uno hace la resonancia de órbita, también tenemos lesiones longitudinalmente extensas que abarcan más de 2/3 del nervio óptico, lo clásico, que pueden además comprometer el quiasma óptico. También puede pasar con esclerosis múltiple y MOG. Ojo, estos pueden superponerse a veces, pero lo más clásico de la acuopoiena 4 o de la NMO es esa, que es extensa, el paciente tiene un brote severo, bilateral y con compromiso del quiasma. Súper, ahí no sé si... Ahí Daniela puso muchas gracias, Doc. Y pusieron otra pregunta, María Paz Ruiz. Doctora, muchas gracias por la presentación. Dado que la esclerosis múltiple es un tema complejo y con mucha información técnica, desde su perspectiva como experta, ¿cuáles son los 2 o 3 conceptos o pilares fundamentales que un médico general en formación debería priorizar y llevarse de este seminario para aplicar directamente su plan en su práctica clínica diaria? Lo que yo les diría es más que nada, porque esto es clásico que nosotros vemos pacientes que tuvieron síntomas en el pasado y siempre dijeron que era ansiedad, porque muchas veces no se pudieron demostrar. Entonces, yo el mensaje que les daría es que si un paciente les dice que perdió la sensibilidad,
por varios días en alguna parte de su cuerpo, que fue persistente, que fue progresiva, que duró semanas y que después mejoró por completo y que después se le durmió un lado de la cara, que también fue así, indaguen en esto, indaguen, consideren esta opción como opción diagnóstica porque es muy clásico, sobre todo que igual hay un sesgo, como son mujeres jóvenes, la mayoría de estas pacientes siempre se le diagnostica ansiedad, depresión, angustia, y siempre le preguntan, ¿estabas estresada cuando tuviste eso? Sí, tuve un, no sé, me despidieron del trabajo, y se considera como ansiedad. Y se demora el proceso diagnóstico porque no se consideró esta opción. No se pidió una resonancia, si tienes la opción de pedirla, o no se hizo la derivación a un neurólogo, se le hizo la consulta a un neurólogo de qué más hace si me están contando esta historia. Entonces, si les pasa eso, bueno, aunque no tengan evidencia el examen físico, porque estos pacientes se pueden recuperar, consideren esta opción como una opción diagnóstica, sobre todo si son pacientes jóvenes, mujeres. Y lo otro, más que nada, es que mm, cuando tengan, o sea, si les llega una imagen sugerente de esclerosis múltiple, derivar pronto, porque la instalación de tratamiento me va a mejorar los resultados. O sea, eso más que se lo lleven en la práctica clínica, que sepan que pueden ser múltiples síntomas, que a veces no los vamos a pesquisar, pero si tengo esa historia repetitiva en el tiempo de una alguna paciente, considerarlo como opción diagnóstica, y si tengo una imagen ya compatible, bueno, descartar la infección, o sea, bioquímicos, la PCR que no esté alta, que no tenga fiebre y derivar al neurólogo para que pueda iniciar el tratamiento si lo necesita, porque algunas veces no partimos inmediatamente con tratamiento, pero si lo necesita, para que lo parta. Súper, ahí respondió buenísimo, muchas gracias. Ujú. No sé si tienen más preguntas, sino para... Ahí, alguien mandó. Doctora, ¿qué consideraciones se debería indicar al kinesiólogo cuando se indique terapia física para estos pacientes? Bueno, no soy kinesióloga y yo, de hecho, yo le hago muchas preguntas al kinesiólogo cuando tengo estos pacientes, pero lo que importa es, aquí estos pacientes el pronóstico mejora mucho si el paciente es activo físicamente. O sea, no lo mencioné, pero por ejemplo, em, factores que me pueden aumentar el riesgo de progresión o de actividad de la enfermedad van a ser sedentarismo, obesidad, tabaquismo activo. Entonces, uno le pide al paciente que tome vitamina D, que haga ejercicio, cualquier actividad física que le agrade, que disfrute de forma, ojalá, eh, de rutina, que no fume, que haga vía sana y que se controle su factor de riesgo cardiovascular. Y específicamente para el kinesiólogo depende también mucho si la paciente estuvo un brote reciente o si está recuperando o si tiene una secuela de un brote anterior. Cuando es un brote anterior, a veces la paciente tiene alteración de la propiocepción, tiene alteración en la marcha, tiene desequilibrio, entonces lo que uno le pide al kinesiólogo es que haga ejercicios target con ella. O sea, el kinesiólogo va a saber cómo es su centro de gravedad, cuál es su capacidad móvil, cómo puede ejercitar la propiocepción. Entonces, ahí lo que uno le pide más que nada es que sean target. Y si es en rehabilitación por un brote, bueno, ahí lo que uno hace es que el kinesiólogo obviamente va a tal vez a presionar un poco más en la actividad física como para mejorar un poco la recuperación, pero no hay indicaciones específicas. Lo que sí uno le indica al kinesiólogo es que sea target dependiendo de su basal, de las secuelas que tenga, eh, y que sea algo que la paciente pueda hacer dependiendo de las secuelas que tenga de un brote anterior o no. Súper. Ahí Catalina, no sé si se Ya respondió y leí. de nuevo. Sobre el G, se puede activar desde la sospecha y lo mismo con ley Ricarte Soto, que entiendo solo se activa por el especialista. Sí, o sea, el GES se activa con la sospecha. Si, por ejemplo, llegas con una imagen de resonancia, si tienes una imagen de resonancia compatible con un cuadro clínico, tú haces la derivación y firmas el GES inmediatamente como sospecha de esclerosis múltiple. Y eso debería ser, ella tiene que ir después a su centro prestador y se activa todo el proceso y la mandan al lugar donde se tiene que atender. Igual te aconsejo por médico legalmente, si algún paciente te rechaza el GES y prefiere ir con un neurólogo de su elección, igual lo dejes consignado en ficha clínica solamente por protección a tu persona. La ley de Cartes-Soto solamente se activa por el neurólogo especialista, porque ahí yo tengo que confirmar que en el diagnóstico, porque a mí me lo van a derivar como esclerosis múltiple. Yo tengo que ver si es remitente recurrente, progresiva, porque si es progresiva tengo que activar el Cartes-Soto inmediatamente para tratamiento con ocrelizumab. Y si no es progresiva, necesito iniciar yo una terapia y ver que falló esa terapia o que tiene problemas de tolerancia con esa terapia, así que yo ya activo la ley. Así que lo único que les corresponde a ustedes, si tienen la sospecha, es derivar con sospecha GES, sospecha de esclerosis múltiple. Súper, ahí pusieron dos preguntitas más.
Nicolás Orellana, me quedó una duda en cuánto tiempo más o menos realizan el control de resonancia magnética para evaluar la diseminación temporal. Ah, ya, esta es una muy buena pregunta. A veces, bueno, la dificultad de los casos puede variar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una lesión típica de esclerosis múltiple y no tengo diseminación en tiempo y el paciente está bien y no tengo factores de riesgo que me hablan de progresión, yo habitualmente pediría la resonancia de control en 6 meses con gadolinio para ver si tengo nuevas lesiones. Pero, por ejemplo, tengo un paciente que es o sea, que tiene múltiples lesiones, que tengo diseminación en espacio, pero necesito diseminación en tiempo, igual depende, porque ahora tenemos biomarcadores que me pueden ahorrar esa necesidad, pero si la necesitase, también puedo hacer una punción lumbar, si tengo bandas positivas, no necesito la diseminación en tiempo. Pero si la necesito, en ese caso, yo la pediría en 3 meses, pero varía de acuerdo la realidad y el fenotipo del paciente. Súper. Y Manuela había puesto metilprednisona endovenosa como Sí, la metilcloruracil intravenosa en caso de brote, si tengo un brote que yo descarté una infección por lo que les comentaba por los pseudobrotes, porque a veces me pasó con un paciente que llegó a la urgencia después de correr la maratón, porque pensó que tenía un brote de nuevo, pero corrió la maratón. Eh, Hay que descartar que no esté en contexto de calor corporal, descartando la infección, 3 días de bolos, 1 gramo, 1 gramo vía endovenosa por 3 días. A veces se puede extender más, o también puede ser oral, pero con una dosis alta. Por ejemplo, prednisona 1250 mg 3 veces, una vez al día por 3 días. Pero esto es para brote, habiendo descartado que no esté en contexto de una infección o que no tenga fiebre, o que haya alguna explicación mejor de que esté con síntomas otra vez. Súper. Yo creo que ahí estamos con las preguntas, Doc, para que pueda seguir con su mañana. No, un placer. Espero Y, que les haya ayudado. y ahí comentaron mucho que les gustó, excelente clase, muchas gracias, le agradecemos un montón, doctora, estuvo muy, muy buena su clase. Ah, Así- qué bueno, me alegra. Bueno, cualquier otra duda que te la hagan llegar a través de la coordinación, yo feliz de responder. sí, súper, ahí nos cuentan cualquier duda que tengan, la pueden subir a Classroom y nosotros se la hacemos llegar a la doctora. Así que no hay Ya, problema. Ya, doctora, la dejamos para que se puedan ya. desconectar. Ok. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Que tenga buen día. Igual, chao, chao. Al resto los invitamos a que no se desconecten todavía para hacer el sorteo de los premios de hoy día. Y comentarles una cosita, varios nos han escrito como por interno. Cuando tengan problemas de conexión o cualquier cosita, mándenos un mail, porfa, porque usualmente soy yo la que está aquí en el chat para poder